de los imperios mundiales que vamos a ver cómo los describe el libro de Daniel. Dice el versículo 29, tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo que es el porvenir o lo que había de venir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Vean ustedes que es un sueño completamente de Dios y que lo pudo tener el rey Nabucodonosor. A ti te dio Dios el sueño, dijo Daniel, y a mí, dice el versículo 30, me ha sido revelado este misterio. Pero escuchen lo que dice Daniel, no por sabiduría que haya en mí, o porque haya algo que haya en mí o en los seres vivientes, sino porque yo notifiqué al rey la declaración y que entendiesen los pensamientos de tu corazón. En otras palabras, Daniel estaba diciendo, no es por mi capacidad, sino que es porque Dios, el que conoce todos los misterios, el que revela lo profundo del corazón del hombre, Él es el que hace la obra. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, los pechos y los brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento y nunca más se halló lugar. Escuchen que está hablando de los reinos que fueron totalmente deshechos y que por más de 2000 años ya nunca se ha visto algo similar que se haya levantado. Esto lo vamos a ir naturalmente aprendiendo poco a poquito con el estudio de la Biblia. Todo quedó deshecho, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Este es el sueño, la declaración diremos también en presencia del rey. Y vamos a pararle allí y vamos a tratar de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, conocimiento, pero sobre todo un espíritu de sabiduría y de revelación para cada uno de ustedes, para su conocimiento. Tomen sus asientos, por favor. En nuestra primera etapa que vamos a iniciar hoy de los imperios mundiales, vamos a ir descifrando, esa es la palabra correcta, el orden de estos imperios. Hace, aproximadamente, escuchen ustedes, 2600 años, este rey llamado Nabucodonosor, que reinaba en Babilonia en esa época, dice la Biblia que tuvo un sueño Nabucodonosor, y este sueño que vio fue una gigantesca estatua. Y tenía, ya lo vimos, la cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, los dedos, o lo que es el área de los dedos de los pies. En esta enseñanza que les voy a traer, voy a tratar de hacerlo de una forma que sea comprensible para ustedes, lo mejor comprensible. Esto que estamos viendo y lo que vamos a aprender en esta enseñanza es la cronología de los imperios mundiales que han existido
desde hace más de 2600 años. O sea que les voy a simplificar. El conocer y entender el sueño que tuvo Nabucodonosor, en esta estatua están precisamente, claramente diseñados la cronología de los imperios mundiales que han existido. Es así de sencillo lo que significa esta estatua. Pero lo vamos a ir aprendiendo en los demás capítulos. Ustedes van a ir viendo que todo está bien relacionado. Dios nuestro Señor Jesucristo nos pone aquí un orden perfecto de los gobiernos que van a suceder. ¿Con qué intención lo hace Dios? Para que cuando nosotros veamos estos gobiernos, para que cuando veamos esta cronología, estos imperios, y que en su momento comience a gobernar, nosotros ya lo entendemos. Y para que sepamos que Dios nos lo dijo antes con cientos de años de anticipación a través de la revelación, escuchen ustedes, de la Biblia, de la palabra de Dios y de los profetas hebreos. Notemos cómo se va devaluando los materiales que están en la estatua. No sé si lo notaron, comienza con la cabeza de oro, ¿verdad? Y luego después el bronce en los pechos y en los muslos. Y luego en los dos pies de hierro. Y en los dedos de los pies parte hierro y parte de barro cocido. Esto significa que es una caída de los imperios mundiales a través de los siglos, que cada vez fueron siendo menos poderosos. O sea que vemos que aquí está precisamente representado la devaluación de los reinos que han existido desde el principio, como lo fue con Babilonia. Y representa al antiguo también, esta última parte de los dedos de los pies, al antiguo gobierno romano. ¿Por qué dos piernas? Porque precisamente el imperio romano se dividió en Constantinopla y en Alejandría. Pero vamos a ver más detenidamente. El hierro representa bien un imperio romano, porque los ejércitos romanos utilizaban armaduras de hierro y fueron conocidos como los legionarios del hierro, porque eran fuertes y determinados en todo lo que emprendían. Y lo importante es que los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor ya eran una mezcla de hierro y de barro cocido, como las piernas, pero ahora mezclados con barro. O sea, dos metales que no se pueden mezclar. Hablando de los dedos de los pies de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Estos 10 dedos también representan a los reyes de los 10 cuernos del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24, donde dice que ellos tendrán dominio en el tiempo final, o sea, en el tiempo final de los gentiles. Entonces, el hierro en los dedos son los reyes que se van a levantar en la recta final, porque a Daniel se le aclara que esto es para el tiempo del fin. Esta área de la profecía, más adelante a Daniel se le dijo que la encerrara porque era para el tiempo del fin. Sin embargo, el barro mezclado con el hierro demuestra que la unión está de esta confederación de 10 naciones o de 10 reyes tendrá defectos que pueden ser fatales. Vean ustedes que esta unión de estos 10 naciones, de estos 10 reyes, tendrá muchos defectos. Y claro, tiene defectos porque se trata de una confederación
de alianzas humanas, como también lo menciona Daniel, propios, naturalmente, estas debilidades de la debilidad humana. Y por esa razón será un tiempo vulnerable. Entonces, la última forma de gobierno mundial después del Imperio Romano, que tomará forma en el gobierno mundial de la etapa final, la Biblia confirma con absoluta certeza que antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo, será una confederación de 10 naciones representadas por los 10 dedos de la estatua que el rey Nabucodonosor vio. Quizás en este momento ustedes comienzan a tratar de comprenderlo, pero si no se pierden ninguna de las enseñanzas, lo van a entender perfectamente. No les va a quedar ninguna duda de esto que les estoy diciendo, pero es muy importante su atención y la constancia para poder adquirir todo este conocimiento. Estas 10 naciones que se van a levantar en la recta final van a ser gobernadas, escúchenme ustedes, por eso es importante, por el futuro dictador, malévolo, no sé cómo decirle, perverso, sanguinario y cruel, que se va a levantar en la recta final. O sea, más grande que ha existido, pudiéramos decirlo en el sentido de perversidad, de sanguinario, de cruel. No ha existido alguien con esas características. Y es conocido también en la Biblia como la bestia o el anticristo. Y por eso les menciono que no se va a comparar, porque en el libro de Mateo 24, Jesucristo dijo que iba a ser algo que pudiera convertirse en una angustia impresionante, cual más ha visto. Dice que va a ser tiempo de grande angustia, cual nunca se ha visto sobre la tierra. O sea que ni siquiera lo que hizo Hitler se puede comparar, siendo que Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Imagínense ustedes que la Biblia está diciendo que no se puede ni comparar con lo que hizo Hitler, cuando este rey se levante, y dice la Biblia que surgirá de una de estas 10 naciones que fueron la extensión del gobierno romano, que terminó aproximadamente en el año 350 después de Cristo. O sea que él es más sanguinario que todos los sanguinarios que han existido, y han pasado ya 2000 años, más de 2000 años, desde que el Imperio Romano sucumbió. Pero sin embargo, el Imperio Romano, a pesar de que decimos que sucumbió, vamos a ver que continuó vivo. Porque es la misma, como dicen en México, la misma gata, pero revolcada. No existe ninguna diferencia. Y con el mismo poder, pero ahora con un poder distinto. ¿Cuál es el poder? Religioso, de acuerdo a Apocalipsis 17, donde está descrito perfectamente este sistema religioso que en la Biblia es conocido como la gran ramera, o la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver, este poder religioso gobernó el mundo los últimos 20 siglos. ¿Cómo sucedió esto? Pues precisamente comenzó en el año 325 después de Cristo, cuando Constantino convocó a un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, donde se definió la divinidad de Cristo. Escuchen ustedes, mediante el uso del término griego homoousios, en el sentido de que Cristo, como el Hijo de Dios, era coeterno e igual al Padre. Vean ustedes, aquí es donde está el secreto para entender el dominio que ha logrado durante todo este tiempo, durante 20 siglos, porque sucedió precisamente cuando el imperio cambió de forma. Por eso decimos
que es la misma gata pero revolcada. ¿Por qué? Porque cambió la persecución por tratar de infiltrarse, aparentemente diciendo que Constantino se había convertido al cristianismo. Pero escuchen ustedes la ideología que comenzó a meter en ese tiempo. Comenzó precisamente hablando de lo que es la importancia y definiendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hablando y diciendo que era coeterno e igual al Padre, puesto que era una misma substancia o una misma esencia. El Concilio de Nicea afirmó rotundamente que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son consideradas como tres personas distintas y en todo iguales. Qué trabalengua y qué contradicción. Entonces, vemos que esta infiltración, y si no lo quieren creer, pues lean, nada más pregúntenle a Google, pónganle qué sucedió en el Concilio de Nicea y ustedes van a ver toda la información. No estoy diciendo algo que no sea verdad. Allí dice claramente que definieron quién era Dios y cómo es que logró esta infiltración contaminar tanto para que la gente no pueda entender y conocer quién es realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es importante entender la historia, entender todas estas ideologías. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que comenzó una persecución diferente ahora, infiltrando una doctrina anticristiana, algo que los apóstoles nunca enseñaron, y comenzó a difundirla por todos lados, como lo que sucedió precisamente en los cristeros, en las cruzadas, en el sistema que utilizaron para poder imponer estas ideologías. Oh, Dios mío, ustedes saben muy bien que estoy diciendo algo que tengo bases para reafirmarlo, porque quizás muchas personas no entiendan o crean que nosotros menospreciamos a los que no creen como nosotros. No es así. Yo creo que hay un solo Dios, como dice Marcos 12:29 y Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor una es. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y su nombre es Jesús el Cristo. Yo no creo en ningún otro Dios, sino solamente en Jesucristo. Porque Él fue el que pagó el precio. Él fue el que derramó su sangre. Él fue el que vino a salvarme. Él fue el que dijo que estaría todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Él dijo: voy a regresar y te voy a sacar de esta tierra para que donde yo estoy, tú estés conmigo. ¿Qué más queremos? Bendito su nombre. Vamos a ver, y fue una de las armas más poderosas que se infiltró aún hasta en el cristianismo. Una doctrina, y voy a decirlo con todas las palabras, 100% romana. Y ahí están utilizando las mismas frases del Concilio de Nicea. Usted lo va a escuchar. Esas frases que están ahí escritas, lo que sucedió en el Concilio de Nicea, son las mismas frases que ellos utilizan para tratar de explicar quién es Dios. Pero sin embargo, cuando el Vaticano se forma, a través del papado comienzan los papas a gobernar Europa. Comenzaron a gobernar a los reyes. No se casaban sin el permiso de Roma. Imagínese usted el poder que tenían. Se hicieron de riquezas. Se robaban hasta las propiedades. Pero no era robo, porque no se puede decir que se las robaban. ¿Cómo se llama la palabra esa? El que en vez de robar y de quitarle a otros sus pertenencias, se le llama, no es robo, es expropiación por causa del Estado. Cuidado, no vayan a decir que es robo. Es expropiación por causa del Estado.
y por más de 18 siglos gobernaron y tuvieron en control hasta los reinos de Europa. Sin el permiso del Papa no hacía nada. Y no solamente esto, sino que vemos que se convierte el Vaticano también influenciando en el poder político, la única religión que tiene un lugar en la ONU, en el Consejo de la Seguridad de las Naciones, como un gobierno. Entonces, el poder religioso de ahorita es solamente una extensión de un poder político y de persecución que sucedió en el pasado. Y de esta forma el poder político siempre ha estado al poder religioso. Porque para poder gobernar es interesante que se unan el poder político y el poder religioso. Ahora, es interesante que durante 2000 años ha habido un poder religioso que viene del Imperio Romano y que sigue teniendo sus cuarteles generales todavía en Roma. Y con un poder político, o con su poder político al mismo tiempo. Vean ustedes, todo esto es como un amalgamiento entre el poder político y el poder religioso. ¿Por qué decimos estas cosas? ¿Por qué tenemos nosotros que hablarlas? Porque son parte de lo que sucedió en los imperios mundiales del pasado, y nosotros tenemos que decirlo para poder alertar, para poder lograr que muchos vengan al conocimiento de la verdad. En el capítulo 2 donde estamos, pero ahora en el versículo 37 donde seguimos, le dice Daniel a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres ese rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza, majestad, y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro, oh rey. Vean ustedes, tú eres esta cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que el tuyo. Ahí es donde está la jerarquía del primer reino, que fue el de Babilonia, y después la degradación. Viene un reino menor que el tuyo y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Ahí es donde viene precisamente el deterioro. Vamos a ver cómo es que aquí están claramente establecidos los imperios mundiales del pasado. La cabeza era el imperio babilónico encabezado por Nabucodonosor, donde estamos, capítulo 2, versículo 39. ¿Qué imperio siguió al imperio babilónico? Históricamente comprobado, los medos y los persas, que hicieron una alianza y derrocaron al rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, rey de los babilonios. Y después un tercer reino que fue llamado el reino de bronce. ¿Quién fue el que logró esta conquista? Históricamente comprobado, Alejandro Magno. A los 21 años de edad se convirtió en un conquistador, y en menos de 10 años conquista casi toda Europa, norte de África y el Medio Oriente. Y muere en Babilonia, curiosamente. Entonces, este fue el tercer reino, y después vino el reino de Grecia, de acuerdo a lo que vamos a ir cada día comprendiendo a través de la Biblia, versículo 2, y vamos al versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará
y quebrantará. Es decir, que cuando este imperio, este cuarto imperio, vemos que comenzó de acuerdo a la historia, es conocido de acuerdo a la historia, y como Daniel escribió esto con más de 700 años de anticipación, y vemos que no solamente podemos nosotros comprobar que cada una de estas cosas que él escribió, vemos que no solamente lo corrobora la historia, sino que es algo comprobado. Y digo, si realmente al haberlo él dicho más de 700 años de que sucediera, díganme ustedes si no es realmente el libro de Daniel interesante, importante para poder estudiarlo y ver si realmente se va a cumplir ese último reino que se va a levantar en la recta final, para que vean ustedes la importancia que tiene este libro de Daniel para comprender, para entender cómo es que se levantará ese último reino mundial. Pero dice la Biblia que no va a durar, solamente se va a levantar por breve tiempo. Ahora, el cuarto imperio, el imperio romano, de acuerdo a la historia, vemos aquí que anticipadamente Daniel lo habló de él, antes de que nadie se imaginara que iba a existir y que iban a existir solamente estos cuatro imperios de acuerdo a la Biblia, y que iban a pasar más de 2000 años sin que ninguna nación, escuchen ustedes, de que sin ningún imperio mundial surgiera durante todo ese tiempo. Muchos intentaron, pero fracasaron. Estados Unidos, a pesar de que unido con otros países ganó la Segunda Guerra Mundial, nunca se convirtió en un imperio mundial. Y hasta el día de hoy no ha vuelto a surgir un imperio. Por eso es importante entender que cuando este último imperio surja, es precisamente donde nosotros vamos a estar muy cautelosos, muy cuidadosos, escudriñando la Biblia para ver de qué forma se va a levantar ese último imperio mundial, que es encabezado por el anticristo. Así como la Biblia lo profetizó, a que nunca se iba a volver a levantar ningún imperio mundial hasta que se unan 10 naciones representadas por los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Vamos a ver, y van a ser 5 naciones de Europa que se van a unir, las más fuertes, con 5 naciones del Medio Oriente. El barro representa, escuchen ustedes, al Medio Oriente. Y el hierro representa a Europa. Y dice aquí que no se van a poder unir, o sea, no van a poder mezclarse. Y yo digo, claro que no. Porque el Medio Oriente no es la política lo que tiene la preeminencia en esa parte del Oriente, sino la religión. Y ustedes pueden darse cuenta que son religiosos extremos en gran manera. Y la religión para ellos, escuchen ustedes, es sobre la política. O sea que cuando esto comience a suceder, ellos jamás se van a someter a un sistema político, incluyendo a sus líderes. Y en Europa notamos que ya existe la separación entre la iglesia del Estado, que son dos cosas diferentes.
Pero el Medio Oriente es completamente diferente. Por eso nosotros vamos a notar y vamos a verlo que a través de la historia ellos son realmente unos fanáticos radicales, musulmanes, de la religión que tú quieras, pero son realmente, pudiéramos decir, extremadamente religiosos, que jamás mezclarán sus ideologías con la política. Ellos están hasta dispuestos a dar su vida en el nombre del Dios que ellos veneran. Porque para ellos la religión es la garantía del cielo después de esta vida. Porque se va a unir el Medio Oriente y Europa, mientras que los demás países se están haciendo a un lado. En Inglaterra hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Por eso este tipo de confederación es imposible que se mezcle, porque la religión que existe en el Medio Oriente y la política que existe en Europa va a ser imposible que sea una mezcla, y si se llegan a mezclar van a ser frágiles, van a ser fáciles, va a ser algo que se va a convertir en algo que está completamente pudiéramos decir que no existe ninguna seguridad en esta unión. Y esa es la razón, porque cuando viene esta unión de estos 10 países o el G10 que se va a formar en un futuro, entonces nos vamos a dar cuenta que esta unión es simplemente para levantar y que de esas 10 naciones surja un cuerno pequeño que se va a enseñorear de estas 10 naciones, va a destruir a 3 y van a sobrevivir 7 naciones con él para poder llevar a cabo su plan malévolo que está ya diseñado en la Biblia para la recta final de la iglesia. Esto es interesantísimo. Estamos viendo, por ejemplo, que ya en Inglaterra hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Y en Francia, Holanda y Alemania hay más musulmanes que europeos. Esto está sucediendo, es un fenómeno que está sucediendo hoy en este tiempo. La tasa de crecimiento en Europa es casi el 0.2%, mientras que ellos se están reproduciendo, los musulmanes se están reproduciendo como conejos. Y de acuerdo a las estadísticas, en un tiempo no muy lejano, los musulmanes gobernarán Europa por la multiplicación. Pero nosotros estamos aquí para tratar de aprender cómo podemos nosotros visualizar la recta final de esto que va a suceder, profetizado por Daniel en la recta final, cuando un rey altivo se levante. Escuchen ustedes, y hace un pacto con los árabes y con los judíos para llevar a cabo su plan y que pueda abrirse el tercer templo y comenzar los sacrificios. Pero la Biblia dice que a la mitad de la semana rompe el pacto que hizo con estas 10 naciones y demanda que solamente a él se le adore. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Pónganse de pie.